Vamos a iniciar. Ahí estamos. Del Derecho Mercantil 1, objeto de estudio de Derecho Mercantil. Recordemos que el objeto de estudio de Derecho Mercantil es qué es lo que va a estudiar el Derecho Mercantil. Va a estudiar la actividad profesional del comerciante, que el comerciante va a ser el que va a dar la circulación de las mercancías y también va a tener bienes o cosas mercantiles. Asimismo, el objeto de estudio del derecho mercantil son las reglas de comercio nacional e internacional. Recordemos que el derecho mercantil lo podemos aplicar en el día a día y también hay, por así decirlo, negociaciones mercantiles que ya son transnacionales. Por ejemplo, importación de un contenedor de China para Guatemala, ya estamos hablando de reglas de comercio internacional. Ahora, reglas de comercio nacional, por ejemplo, si ustedes van a cualquier lugar a realizar algún tipo de compra, ahí estamos ante un comercio nacional mercantil. Propiedad industrial también es objeto de estudio de derecho mercantil y procedimientos para reclamar la solución de un conflicto de intereses. La solución de un conflicto de intereses es cuando, por ejemplo, sale alguna controversia que tenga que ver con el derecho mercantil o con algún negocio o comercio que se haya realizado. Los actos de comercio son la producción de bienes y servicios y ponerlos a disposición del consumidor. Esto no lo vamos a recalcar tanto porque ya lo vimos en clase. También otro de los actos principales de comercio son que los actos de comercio tienen la necesidad de la existencia de instituciones jurídicas para su realización. Por ejemplo, para que el comercio se pueda desempeñar de una buena forma, es necesario que haya un registro que lleve el control de quiénes son los comerciantes a nivel nacional. Ese es el registro mercantil en el caso concreto de Guatemala. Ahora también hay instituciones que protegen cierto tipo de garantía en cuanto a que se realicen los actos mercantiles y que no haya o que no se estropee la confianza del derecho mercantil. Por ejemplo, la institución que se crea mediante un tipo penal que es estafa mediante cheque. ¿Por qué se crea esta institución o por qué se crea este tipo penal? Porque se necesita proteger a los cheques porque son útiles y son vitales en la circulación del comercio. Hoy en día los cheques tal vez ya no son tan comunes como antes, pero antes sí, la mayoría de comerciantes no podía cargar la cantidad de efectivo en su maletín, sino que era más fácil por medio de un cheque realizar algún tipo de transacción. Entonces, son los actos principales de comercio. El derecho mercantil es una rama del derecho que se ocupa de regular las relaciones jurídicas de comerciantes que surgen entre los mismos comerciantes, empresas y otras entidades que participan en actividades comerciales. Antecedentes históricos del derecho mercantil, esto lo va a pasar muy rápido porque esto sí, más que todo tienen ustedes que leerlo, pero en la antigüedad y Edad Media los antecedentes más importantes en la antigüedad es el préstamo a la gruesa aventura. Que el préstamo a la gruesa aventura era un negocio por el cual una persona realizaba un préstamo a otro, condicionado el pago al deudor que llegara a su destino de manera exitosa esa mercancía. Entonces, si en dado caso la mercancía no llegaba, o se hundía el barco, o sucedía algo en alta mar, al final no se tenía la obligación de pagar ese préstamo. Entonces, ese es uno de los antecedentes de la edad antigua, de la edad media. Si alguien tiene alguna duda, pero dijimos que dudas las vamos a dejar en el chat y al finalizar la sesión. Si no, por favor apaguen los micrófonos. Bueno, continuamos. Luego, durante la Edad Media, se crearon normas locales para regular el comercio y resolver disputas comerciales. Durante la Edad Moderna se crearon ya las primeras corporaciones y compañías comerciales. Después estuvo la Revolución Industrial, que esto fue una modificación total al comercio como tal, porque trajo cambios significativos en las estructuras económicas y comerciales, lo que llevó a la necesidad de un marco legal más formalizado, más detallado y un poco más complejo. Luego tenemos el siglo XX y la globalización. Con la globalización es que se logró llegar
a comercio internacional de una mejor forma, y gracias a la globalización podemos comprar cosas de China, Estados Unidos, de Europa de una forma más fácil, y también se puede realizar cualquier tipo de comercio internacional de una manera más rápida. Eh, Esos son antecedentes históricos del derecho mercantil como tal. Ahora, antecedentes históricos del derecho mercantil guatemalteco. Aquí vamos a ver pinceladas también, como les digo, porque sí me urge avanzar un poco más en los temas que no logramos tocar en clase como tal. Entonces, antecedentes históricos del derecho mercantil guatemalteco, tenemos en la época colonial. Recordemos de que la normativa mercantil en ese momento estaba regulada por las leyes españolas, porque como éramos una colonia española, entonces todas las reglas provenían de España en cuanto a comercialización. Luego se da la independencia y los primeros códigos mercantiles. Después de la independencia de 1821 se promulgan los primeros códigos mercantiles y se adopta el primer código de la República de Guatemala en 1877. En la Edad Moderna y códigos actuales, a lo largo del siglo XX y siglo XXI no hemos tenido ninguna modificación o un nuevo código mercantil, sino que el que tenemos actualmente es del siglo XX, pero en el siglo XX y siglo XIX Guatemala continuó con creación de normativa mercantil, y en 1970 se promulga el actual Código de Comercio de Guatemala. Entonces, pongamos énfasis a esta fecha: en 1970 se promulgó el primer Código de Comercio en Guatemala. El Código de Comercio en Guatemala actual, ¿qué va a ser lo que va a regular? Primero, en el libro 1 tenemos la actividad de los comerciantes y sus auxiliares. En el libro 2 tenemos las obligaciones profesionales de los comerciantes. Libro 3, cosas mercantiles. Y libro 4, obligaciones y contratos mercantiles. La naturaleza jurídica del derecho mercantil. La naturaleza jurídica del derecho mercantil es un derecho especial, es un derecho privado. El derecho es un derecho con autonomía y voluntad de las partes, o sea, se establece y regularmente va a regir siempre la voluntad de las partes, el límite de la voluntad de las partes. ¿Alguien está hablando? Si puede apagar su micrófono, por favor, o salir. Es que dejan el micrófono conectado, no sé si no están en clase, pero si pudieran apagarlo, por favor, compañeros. Porque si no vamos a estar con esa interrupción durante el resto del resumen y no vamos a abarcar los temas importantes. Estábamos que la naturaleza jurídica del derecho mercantil tenemos la autonomía de la voluntad, donde es lo que va a regir regularmente la mayoría de contratos mercantiles. ¿Dónde va a ser el límite de la autonomía de la voluntad? Siempre lo que está regulado en ley. Entonces, si en ley hay alguna excepción que no se puede regir algún tipo de situación en concreta con la autonomía de la voluntad, va a estar expresamente en una normativa legal de Guatemala. También es un derecho flexible, que cuando hablamos de que es un derecho flexible es que se permite ajustar sus normas a las nuevas realidades del mercado y a los avances tecnológicos. Derecho internacional, ¿por qué? Porque las relaciones comerciales de importación-exportación regularmente es de manera bilateral con otros países. Y también es un derecho de normativa mixta, porque el derecho mercantil guatemalteco se compone de normas legales y también consuetudinarias. Recordemos de que el uso comercial es algo que se da bastante en cuanto a la creación de normas mercantiles. También sabemos que es un derecho poco formalista, no requiere formalismos para su realización. ¿Por qué? Porque si hubieran muchos formalismos se estropearía el dinamismo de los actos y contratos mercantiles. Entonces habría, por así decirlo, una barrera para que las personas pudieran realizar sus actos de comercio o los negocios que tengan que hacer. Es un derecho ágil y dinámico porque sus actos deben de realizarse con rapidez, debido a que el comerciante lo que busca siempre es negociar la mayor cantidad de productos en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque así obviamente logra obtener algún tipo de ganancia mayor en menor tiempo. Y también es un derecho que se desarrolla en masas. ¿Por qué? Porque se desarrolla en grandes cantidades, como lo habíamos establecido. Recordemos de que en cualquier minuto, cualquier segundo, sea más de algún tipo de negociación mercantil. Solamente con que uno vaya a comprar
un lapicero a la tienda, ya es un acto mercantil como tal, es un acto de comercio, porque uno está realizando una compraventa mercantil de un lapicero. Obviamente hay muchas más compraventas mercantiles un poquito más complejas, pero yo pongo este ejemplo para que ustedes logren comprender de que es un derecho que se desarrolla en masa y desde donde se puede observar que todos los días, segundo con segundo, se desarrolla algún tipo de compraventa mercantil. ¿Cuáles son los principios del derecho mercantil? Los principios: tenemos la buena fe comercial o guardada, está establecido en el artículo 669 del Código de Comercio. La verdad sabida, 669 también del Código de Comercio. La buena fe es de que los comerciantes deben de actuar con honestidad, deben de ser lo más claros posibles en cuanto a sus negociaciones. La verdad sabida es que se entiende que nosotros comprendemos que es todo lo que vamos a comprar, por así decirlo. Si yo voy a comprar un teléfono y el teléfono está dañado y yo ya sabía que ese teléfono estaba dañado de la cámara o de algún tipo de componente, yo no puedo venir después y decir, no, yo ignoraba que tenía algún daño el teléfono, yo ignoraba que el teléfono era usado. Entonces es uno de los principios del derecho mercantil, la verdad sabida. También obviamente toda prestación se presume onerosa, aquí no va a haber nada gratuito, no va a haber nada por tema de donación, no va a haber nada que tenga que ver con algún tipo de gratuidad, por así decirlo, o que algo va a ser de manera gratis. Siempre se presume que toda prestación va a ser onerosa. O sea, ustedes no pueden venir y que alguien les preste un servicio y después decir, yo pensé que iba a ser gratis. No, porque siempre cualquier tipo de servicio que tenga que ver con algún tipo de intermediación de bienes o algún tipo de servicio que tenga que ver con algún acto final, al final siempre se va a presumir que va a tener